Recibe la palabra de Dios con el pastor Miguel Rodríguez. En cierta ocasión estaba Jesús con los discípulos y empezó a contar una historia, una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora bien, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, con el único, verdadero, santo y poderoso Dios, llamado Jehová de los ejércitos. Toda oración debe hacerse en el nombre de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el Salvador, el que murió por usted y por mí en el Calvario. Ahora, ¿qué es la oración? Para mucha gente la oración se ha convertido en una competencia para demostrar que oramos más que los demás. Para mucha gente la oración se ha convertido en un pasatiempo. Para mucha gente la oración se ha convertido como en una varita mágica que yo ocupo cuando tengo necesidad. Pero Jesús aquí enfatizaba que la oración era una necesidad. Una necesidad de orar debe haber siempre en el corazón nuestro, es decir, una necesidad de hablar constantemente con Dios, hacer su voluntad, humillarnos delante de Él para que Él primero nos cambie, porque la oración, el primer efecto que debe producir es cambiar al que ora. Luego de cambiar al que ora, permite que la persona que ora sea llena del Espíritu Santo. Y una vez llena por el Espíritu Santo, entonces van a haber manifestaciones poderosas del Dios del cielo. La oración no es para manipular a Dios. La palabra nos da ejemplos muy claros de cosas que sucedieron cuando los hombres de Dios oraron. La palabra dice que el apóstol Pablo lo metieron preso. Estaba en el calabozo más profundo. Y dice que ese hombre golpeado oraba y cantaba. Y cuando él oraba y cantaba, la cárcel tembló, las puertas se abrieron y esa noche una familia entera buscó del Señor. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque muchas veces uno tiene situaciones difíciles que uno no ve puertas abiertas. Uno pasa por situaciones bien adversas, donde lo único que puede cambiar la situación no son las finanzas, no es el amigo, no es el político, sino única y exclusivamente el Dios del cielo cuando usted y yo oramos. No miren el Antiguo Testamento, como hombres, como el salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los miedos, los temores, las cosas que nos causan angustia, desespero, empiezan a desaparecer cuando clamamos a Dios, cuando oramos a Dios. Moisés subió a la cumbre del monte, allá estuvo con Dios, orando, disfrutando de Dios y Dios de él. Y cuando descendió del monte, el hombre descendió lleno del poder, lleno de la gloria y con una palabra que hasta el día de hoy se conoce a nivel mundial como los 10 mandamientos. Ahora bien, cuando la persona está acostumbrada a orar, hay un momento en que ni siquiera necesita orar para ver cosas, sino que las declara en el nombre de Jesús y se cumple. Cuando Josué estaba peleando con un pueblo enemigo, dice la palabra que Josué iba ganando, Israel iba ganando la batalla, empezó a oscurecer y Josué llegó a un monte y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ascalón. Y la palabra dice que Jehová atendió a la voz de un hombre y permitió que la luna y el sol se detuvieran, aunque para mucha gente esto no es así. Lo que la Biblia dice es verdad. El que formó el universo tiene poder para hacer lo que quiere. Y aunque para usted es una locura, porque la ciencia dice que la que gira es la Tierra, ¿sabe qué?
Dios tiene poder para parar la tierra, Él tiene poder para caminar sobre el mar, Él tiene poder para dar vida a los muertos y Él hace lo que Él quiere y no hay quien le ponga freno. Este hombre no oró, sino que dijo: sol, detente. Y cuando usted mira en la Biblia, el apóstol Pedro llegó a un templo llamado La Hermosa. El hombre le pide plata. Él no se pone a decirle: estás así por el pecado, ni nada por el estilo. Ni tampoco dice: levanta tus manos, voy a orar por ti. No, él le dijo fue: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Quiero culminar con esto. ¿Por qué la oración es una necesidad? Porque hay cosas en este mundo que no cambian por estrategia política. Hay cosas en este mundo que no cambian por la plata, que no cambian por la posición que usted tenga en el empleo o la profesión que usted tiene. No, hay cosas que lo único que lo cambia es la oración. El mundo actualmente está pasando por situaciones tremendas de crisis. En Colombia cada día hay más casos de asesinato, de drogadicción, y no solo Colombia, en el mundo entero hay una serie de situaciones que por más que los gobiernos se sienten y hagan diálogos de paz y hagan proyectos, no podrán cambiar la situación de la nación. El único que tiene el poder para cambiar a la nación se llama Jesús, y la palabra dice en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, Dios marca una pauta clara: si mi pueblo se humilla. Es el pueblo de Dios que tiene que humillarse delante de Dios, volvernos a veces de los caminos que no son de Dios, arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y buscar a Dios. Y entonces Dios va a escuchar la oración del pueblo desde el cielo. Él va a perdonar el pecado de las naciones y va a sanar la tierra que está dañada, que está herida, que está siendo últimamente bastante afectada por el mal. El único que tiene el poder para cambiar el destino de una nación se llama Dios. Pero Él está pidiendo que su pueblo ore. Si su pueblo ora, hay cambio. Si su pueblo no ora, no va a haber cambio. Pero la nación entera también está llamada a humillarse delante del Señor. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no había nadie que clamara. Pero ¿sabe qué? Nínive se salvó, fue perdonada. La sentencia de muerte, de destrucción se acabó porque el pueblo entendió que tenían que arrepentirse. Colombia y el mundo entero tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios para que Dios pueda intervenir en nuestra nación, en nuestra vida y en nuestra familia. Dios, te doy gracias por esta palabra. Permítenos cada día entender que la oración da poder, da cambio. La oración, Dios mío, desata tu gloria y hace que tu poder sea evidenciado. Perdónanos y ayúdanos cada día a entender que tú pides y estás buscando a hombres que oremos constantemente por la nación, por nuestra familia y por todo lo que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén y amén.